Vamos a grabar. Ok, muy buenos días, ya estamos grabando. Y pues bueno, ya vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy de biología molecular. Seguimos con la competencia de poder describir y conocer cuáles son las funciones de todos los organelos celulares. Específicamente nos vamos a centrar en el sistema de membranas. Hoy vamos a avanzar todo lo que es membrana celular, que va a ser también un recordatorio un poco de lo que vieron en colegio, adjuntado con algunos casitos al final y en el medio para que entendamos por qué como médicos tenemos que entender cómo funciona nuestra membrana celular para los distintos tipos celulares de los cuales está compuesto nuestro cuerpo. Entonces, sin más preámbulo, y luego de haber indicado que la competencia, pero además decirles por favor que vayan marcando su asistencia en la plataforma, pues vamos a iniciar con la ponencia Doctora, de hoy. Sí, adelante. Doctora. Virginia, Roberto. ¿usted puede hacer la llamada manual? Es que mi plataforma, yo creo que es por mi internet, no está abriendo. Me gusta cargar y cuando carga me sale una mensaje que no puedo ingresar. No, a mí tampoco Ok, me abre la plataforma desde ayer. ya, vamos a dejar abierto entonces a que puedan ir marcando, aunque sea con retraso. Y al final de la clase vamos a ir haciendo la llamada individual, ¿ya? No se preocupen Ok. de eso. Sabemos que no todo es tan perfecto como quisiéramos, pero también eso nos da oportunidad a que podamos no solo mejorar, sino encontrar alternativas. Y creo que como médicos, a veces no van a tener todo el equipo, ni van a tener todas los insumos, y pues hay que buscar alternativas. Los que por algún motivo tengan, ya me pidió Francivani, me pidió Garnica también porque están en el médico o en el banco, ya saben que tienen que ver el video y mandar un pequeño resumen, puede ser en audio o escrito, de lo que están viendo en la clase para que yo pueda hacer el seguimiento de que realmente están viendo las grabaciones, ¿ya? Bueno, entonces espero que vean todos la pantalla. Me confirman, por favor. ¿Se ve bien la pantalla? Grande. Gracias. Bueno, entonces, como ya les había mencionado, vamos a ver hoy día el tema de la membrana celular. Doctora, ¿Sí? Adelante. bom dia, Edi. Dime, dime. Sobre los resumos del vídeo que tienen que hacer, ¿son todos o solo los alunos que están en médico que no pueden mirar la clase hoy día? No, solo los que están pidiendo licencia y no van a Ah, contestar la ya. asistencia, entonces yo necesito verificar que realmente por lo menos vieron el video. Y si tienen alguna duda, por favor aprovechen de hacerla en clases, porque a veces me mandan preguntas al celular y contesto, pero esas respuestas podrían servir para el resto de sus compañeros. Por eso es bueno que hagan las preguntas en clase. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir admitiendo a sus compañeritos que siguen Una entrando. consulta, doctora. Adelante, Erika. Para este hito, ¿qué se va a evaluar o cómo se va a evaluar? Ya. Ustedes tienen en la plataforma actividades que tienen que realizar. Es un cuadro resumen de todos los organelos celulares. Entonces, inclusive creo que está el modelo de cómo tienen que elaborar el cuadro, lo podemos ver al final de la ponencia, para que vayan a ir completando. Tienen que colocar la estructura, en la estructura tienen que poner por qué están conformados, la función que cumplen, ¿no es cierto? Inclusive una fotito para que ustedes puedan identificar la organela. Y también creo que está ahí qué es lo que pasa cuando no funciona bien esa organela, ¿no? ¿Qué patología nos puede dar cuando esa organela que nosotros estamos mencionando en el cuadro no está funcionando adecuadamente? Y los ejemplos los damos en clases. Entonces, y pueden buscarlos también ustedes sus propios ejemplos. Lo vamos a ver al final. Empezaremos, por favor.
Entonces, tenemos la membrana celular, como les dije, está compuesta por una bicapa fosfolipídica y aquí lo que estamos observando son los fosfolípidos, 4 fosfolípidos unidos, ¿no? La estructura en azul o en celeste es una proteína que está en alfa hélice, ¿no? La roja está en beta, en plegamiento Z, y la parte amarilla son la parte lipídica de estos fosfolípidos. Bueno, entonces, como un resumen en general de lo que vamos a tratar de entender la clase de hoy, es que la membrana es un límite, es como la piel, es una puerta también, que va a separar lo que está dentro de la célula viva, que la mantiene viva, no la desestructura, con relación a su entorno. De la misma manera que nuestra piel cumple ciertas funciones similares. También va a exhibir una cierta permeabilidad selectiva, permitiendo que algunas sustancias atraviesen más fácilmente que otras. Y gracias a eso, pues, va a tratar de mantener su homeostasis interna. Y va también en algunas situaciones mantener la homeostasis del medio interno. Medio interno es todo lo que está por fuera de la célula, el medio en el cual se encuentra embebida esa célula. Ahora yo les pregunto, ¿qué funciones creen que va a realizar la membrana? Si estamos considerando que esta membrana es como si fuera nuestra piel. Y hemos dicho, 2, separa la célula viva de su entorno y permite una permeabilidad selectiva. ¿Qué más creen qué otras funciones creen ustedes que cumple la célula? Grigot, por favor, has levantado tu mano. Que como protección y para nutrición también. Protección y, ¿cuál más? Nutrición. Nutrición, muy bien. ¿Alguien más? Vamos, chicos, ya tenían que leer el capítulo, entonces ya tienen que tener una idea de qué sirve y además es algo que lo vieron en colegio. Vamos, Garuf, Guarachi, Juan Carlos Mamani, por favor, quiero verlos participar. Ya. Doctor, como soporte físico también para las enzimas. Ya, soporte físico. Aquí tengo uno de María Clara, también dice generador de energía. Sí, la membrana específicamente de las bacterias es generadora de soporte, aquí no, soporte para proteínas. Y algunas de esas proteínas generan justamente ATP. Entonces vamos a poner relacionamiento con el ATP. Tanto gasta ATP como también produce ATP. Hay enzimas que tienen esas dos dualidades, ¿no? Es una barrera, muy bien, permite la entrada, ¿ya? ¿Qué más? Pueden seguir levantando la mano o directamente pueden activar su micrófono. Síntesis de proteínas. La membrana en sí no, son las proteínas, las enzimas ancladas a la membrana que lo van a hacer. ¿Qué más? Doctora, buenos días. Buen día. Doctora, tal vez también evitará la salida del líquido intracelular al extracelular. Ya, eso ya hemos dicho, ¿no es cierto? Una puerta de ingreso selectiva. Puede ser también flexible y resistente, como... Le da la forma, ¿no? Le da forma y consistencia. Esto es importante porque ya habíamos hablado en la anterior clase del citoesqueleto y habíamos dicho que el citoesqueleto deforma la membrana para que ésta genere, por ejemplo, pseudópodos y otras estructuras. Está muy bien.
Doctora, el transporte de sustancias y la interacción Sí. con otras células. Aquí me ponen, sí, aquí me ponen información. Y esto es muy importante porque ¿dónde va a estar el carnet de identidad de la célula? No puede estar guardado dentro, ¿no es cierto? Si cuando nosotros nos para el policía de tránsito y dice, muéstreme su brevet, nosotros lo sacamos de la billetera y se lo mostramos. Lo ponemos sobre la mano. La célula hace lo mismo. Saca su carnet de identidad, que está compuesta por proteínas y glicoproteínas y glucósidos, y se lo muestra. Entonces, es una información y también sirve para la señalización. Muy importante, porque ya sabemos que tenemos distintos tipos celulares y cada tipo celular tiene que ser identificado. Muy bien, ¿qué más? Traten de imaginarse ustedes, pónganse en la mente de una célula. Ya, comunicación, muy bien, ¿no? Comunicación. Entonces, ustedes son células, están con otras células, están en un medio interno y tienen que comunicarse, ¿no? Tienen que informarse, tienen que obtener nutrición, tienen que protegerse. ¿Qué más? Tienen que tener muy bien, eliminar desechos, motilidad, ¿no? Moverse para la motilidad. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué creen que también puede servir? Sí, hay receptores de hormonas, eso es lo que estamos llamando señalización y generación de información. ¿Perdón? ¿Interacción? Sí, sí, es una interacción, ya hemos dicho. Pero a ver, ustedes tienen ojos, tienen boca, tienen nariz, tienen sentido del tacto. ¿Dónde lo tendrá la célula? ¿Dónde tiene su nariz la célula? En la membrana. Entonces también tiene mecanismos de percepción. Percepción. Entonces, la célula tiene mecanismos de presión, porque ella no tiene células nerviosas que le dicen que la están presionando. Es la deformación de la membrana, la cual le informa a la célula que hay algo que la está presionando, que hay algo que la está tocando, ¿ya? Que está pegada al otro lado. La presión del agua sobre una de las bases de la célula que está en forma cúbica, le va a decir dónde es arriba y dónde es abajo, dónde está la presión, ¿no es cierto?, de la gravedad. Entonces también tiene sus formas de percepción. Cuando un glóbulo blanco está persiguiendo a una bacteria, ¿cómo sabe dónde está la bacteria si no tiene ojos? Porque ella la siente, tiene quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores y tactoreceptores, porque sabe dónde se está moviendo. Entonces, si se ondula un poco más a la derecha, entonces ella sabe que está escapando esa célula a la derecha. Pero ¿cómo reconoce si esa célula es o no es una bacteria? Porque tiene quimiorreceptores, ¿no? Así como la nariz la huele a la bacteria y la persigue, ¿no? Entonces, fíjense que cumple muchas funciones y algo que es, que lo van a ir notando ustedes en la clase de biología molecular, que aparte de que como es adentro, es afuera, cómo funciona nuestro cuerpo humano y su homeostasis, lo mismo hace la célula. Es una versión chiquitita y simplificada de lo que nosotros hacemos. Nosotros, por nuestro tamaño, podemos complejizar un poco más, pero la célula cumple casi las mismas funciones, pero de una manera con unas estructuras más simples. Cada estructura va a funcionar con más de un tipo de función en sí, ¿no? Bueno, vámonos de nuevo a nuestra presentación. Y ya entendiendo un poco más amplio que la célula tiene varias funciones, vamos a ver cómo realiza todas esas funciones. Bueno, primero vamos a decir
que la membrana tiene un modelo, ya habíamos dicho, de fosfolípidos con las cabecitas que son hidrofílicas y las patitas que son hidrofóbicas, ¿no? Las hidrofóbicas repelen el agua. De tal manera que se forma un sándwichito. Y este sándwichito tiene un modelo que se llama de mosaico fluido, es decir, nosotros no tenemos ese modelo de mosaico fluido en nuestra piel, porque si lo tuviéramos, cuando tocáramos a otra persona, podríamos fusionarnos con esa persona, y no lo hacemos. Las células sí son más killers que nosotras. Este mosaico fluido, obviamente, para que todo fluya, tiene que estar embebido en un líquido. Por eso es que las células requieren de hidratación interna y externa. Además de eso, constantemente esta membrana se va regenerando, ¿no? Porque si es que se abre por algún motivo un huequito, algo, hay un porito ahí que se abre más grande, podría desequilibrar a la célula. Entonces tiene que estar reparándose y vigilándose constantemente esta membrana para poder repararse. Y además que en diferentes etapas de la vida, de la célula y del cuerpo humano, la membrana va a ir expresando y modificando las señales que hay encima de ella. Es decir, como cuando nosotros somos bebés, nos sale un tipo de pelitos que se llama el lanugo. Ese lanugo solamente sale cuando nosotros estamos en el útero. Y cuando salimos del útero, se sale ese lanugo y nosotros no volvemos a tener lanugo. Ya expresamos otro tipo de cosas. Entonces, de la misma manera, la membrana de la célula, dependiendo del estadio celular, dependiendo de la función y de la diferenciación celular, va a expresar cierto tipo de moléculas y cierto tipo de funciones. Y después, si en algún momento, por alguna causante, tiene que cambiar y modificar esto, lo hace. Y las células obedecen, son muy obedientes. Ellas no dicen, pero ¿por qué si yo tengo tanta azúcar, ¿por qué me siguen metiendo azúcar? No, ellas le dicen, aquí hay azúcar y ella obedece, ¿no? Entonces, por eso empiezan a existir muchas patologías asociadas justamente a la obediencia de las células. A ver, ¿cómo han investigado, cómo han logrado descubrir de que esta membrana estaba compuesta por fosfolípidos? Bueno, ellos han hecho un experimento, primero con diferentes sustancias para poder disolver esta membrana. Entonces, ellos han notado que cuando colocaban agua, se formaba micelas, ¿no? Micelas son como gotitas, tenían esa forma redondeada. Pero cuando ellos utilizaban otro tipo de disolventes, por ejemplo, disolventes polares, esta membrana se deshacía, se separaba, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, en 1934, los investigadores Davson y Danieli propusieron el primer modelo de sándwich, donde en este caso los fosfolípidos tenían una capa de proteínas globulares, ¿no? El modelo que ellos habían puesto era que en su modelo no estaban los fosfolípidos, según ellos estaban encapsulados como bolitas y no tenían las patitas. En cambio, el siguiente investigador, que fueron Singer y Nicholson, descubrieron que en realidad sí tenían una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, ¿no? De esta manera. Y también, al mismo tiempo que descubrieron esto, se los voy a mostrar cómo lo hicieron, descubrieron que habían también proteínas pegadas y adheridas, ¿no? Esto se hizo con un proceso de fractura por congelación. Ahora, ustedes tienen una sopa. Su mamá hizo sopa de pollo, ¿no? De pata de pollo. Y tiene una capa de grasa. Cuando ustedes la meten al refrigerador, la parte líquida, la parte proteica del pollo genera como una gelatina que se queda abajo. Y la parte grasa se queda por encima, ¿no es cierto? Ahora, si hacen eso y le echan agua, luego lo meten al congelador,
tanto la proteína con agua y el agua que le echan encima se va a congelar. Pero la capa del medio, que es grasa, no se congela, porque para que se congele no necesita estar a menos 20, necesita estar a menos 70 grados centígrados. Entonces, eso utilizaron los investigadores, congelaron células, y estas células, después, post-congelamiento, agarraron un cuchillo, partieron una parte del hielo, de tal manera que al llegar a la célula, como todo esto era grasa, se desprendió y se dividió la parte extracelular, ¿no? La parte de la extracelular con la citoplasmática, se separó el sándwich. Y cuando lograron observar esto al electromicroscopio, lo que pudieron observar era que dentro de la capa citoplasmática, aquí, se observaban pequeñas proteínas de tipo globular, ¿no? Ahí están las cabecitas de los fosfolípidos. Mientras que dentro de la capa extracelular, o sea, este extremo de acá, lo que se observó fueron los piecitos más estas globulinas que son proteínas que podemos observar, ¿no? Entonces, de esa manera, y lo mismo que pasaba cuando cortaban hacia el otro lado, ¿no? Se dieron cuenta de que realmente el modelo era de una bicapa fosfolipídica donde los lípidos quedaban en el centro como un sándwichito, ¿no? Ahí está. Ahora, la pregunta que les voy a plantear ahora, para las personas que todavía no han participado, es ¿por qué creen que las células decidió tener la parte hidrofílica por fuera y la hidrofóbica por dentro? ¿Qué pasaría si fuera al contrario? ¿O en qué situación sería ideal que sea al contrario? A ver, vamos a ver. Sí, ¿quién está hablando? Al contrario, si la parte hidrofóbica estaría en la periferia, no permitiría que ingrese agua o nutrientes, o sea, no permitiría que los canales iónicos se abran adecuadamente. Ya, en parte sí tienes razón. ¿Qué más? ¿Qué otra opción más tenemos? Esa es una muy buena. Esa es una muy buena opción. Pero hay más. Hay otras más. A ver, imagínense. Yo soy un fosfolípido. Tengo mi cabeza que es hidrofílica. Se lava con agüita solamente. Tengo mis piecitos que son hidrofóbicos. Son hechos de grasita. Me voy a ir a dar una ducha, ¿no? Entonces, agarro y me voy a la ducha. Y el agua moja mi cabeza hidrofílica, pero no llega a mojar mis pies que son hidrofóbicos. Resbala el agua. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Un compañero dice, si mi cabeza es hidrofóbica, el agua resbalaría, ya no llegaría a mis piecitos, ¿no es cierto? Por más de que sean hidrofílicos, no pasarían. Esa es una buena opción. Pero ¿qué más? Imagínense que las cabecitas, que son hidrofílicas, están unidas. Las patitas están por fuera. ¿Cuánto será la capacidad que tienen esta parte hidrofílica de poder juntarse las cabecitas y no permitir que se separen? A ver, ustedes agarran la mantequilla, ¿no es cierto? ¿Pueden moldear la mantequilla? ¿Pueden agarrar con sus manos y formar algo con mantequilla? Sí, ¿no ve? Con mantequilla, con grasas, o pueden armar algo. Pueden darle una forma. Pero a ver, agarren el agua, intenten hacer lo mismo. ¿Qué pasará?
se deforma muy rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que la grasa, al tener una vibración más baja, al tener un punto de ebullición más bajo, vibra menos, se mueve menos, por lo tanto, se pega más, tiene esa capacidad de ser más pegajosa. Entonces, esa capacidad de pegajosidad que tiene, le va a permitir mantenerse unido, mientras que si yo trato de juntar las cabecitas, no se van a pegar. Las cabecitas se van a desprender. Y al desprenderse, mi modelo de mosaico fluido se va a ir al bombo. ¿Por qué? Porque yo necesitaría, para que estas cabezas se unan, de enlaces fuertes. No podría hacerlo con puentes de hidrógeno, porque el agua está hecha con puentes de hidrógeno y fluye, y es demasiado fluida. En cambio, cuando yo tengo ácidos grasos, estas por su característica, por su peso molecular y por su vibración, se pegan, ¿no? Entonces, por eso es que no podríamos tener el sándwich, lo hacemos pan, mantequilla o queso y pan. Y no lo hacemos al revés, no ponemos mantequilla, pan, mantequilla, no lo hacemos así. ¿No es cierto? Porque no tendría ningún sentido hacerlo así. De la misma manera, la naturaleza es tan, pero tan hiper sabia que lo hace así. Ya, creo que con el modelo de la mantequilla te puede quedar un poco más claro. O sea, ¿de qué te sirve? A ver, agarras un pan, le pones mantequilla al centro y le pegas el otro pan. Y tú puedes levantar el pan y quedó pegado, los dos espacios se pegaron porque la mantequilla es pegajosa. Ahora tú haces al revés, pon mantequilla, pan, otro pan y mantequilla. ¿Se pegan los dos panes? No se pegan, no hay cómo se peguen los dos panes. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, para que se pegue, tienen que estar los lípidos por dentro, tienen que estar. Ahora, ¿cuándo sería lo ideal para mantener la turgencia? Nuestro medio está dominado por agua. Todo por fuera y por dentro es agua. Por lo tanto, la parte que tiene que quedar afuera para tener contacto y comunicación con todo lo que venga de afuera tiene que ser polar, tiene que relacionarse de alguna manera con el agua. Porque si estuviera por fuera la grasa, tendríamos que vivir en un medio que sea grasoso. Si nosotros viviéramos en un medio grasoso, entonces ahí quedaría espectacular el modelo con las patitas hacia afuera y las cabecitas pegadas unas con la otra, que tampoco se pegaría. Ok, a ver, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Quedó así. El modelo del pan y de la mantequilla quedó bueno. Entonces, además, esta característica de que los lípidos se pegan entre sí y las cabecitas no, permiten que la membrana se vaya moviendo, no pueda deformarse, que eso es importante. Fíjense, ahí está. Tenemos un microsistema dentro del citoesqueleto formado por las fibras y tenemos ahí los fosfolípidos y por fuera también tenemos un medio donde el cual tiene que comunicarse la célula con este medio externo, si no, no va a entender qué es lo que sucede. Las proteínas no siempre están a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Ellas también se van moviendo, van flotando en esta agua, así como si en la piscina vos le pusieras un montón de pelotitas y de repente le pones un flotador más grande, entonces con el viento, con cualquier movimiento, con una corriente, estas se van moviendo y posicionándose en diferentes lugares. Pero ¿qué es lo que le da esa característica de fluidez? Porque no tiene que tener una medida exacta. Esa mantequilla no tiene que estar ni muy caliente ni muy fría, porque muy fría tampoco pega, muy caliente es demasiado líquida, tampoco pega. Tiene que estar a una característica de pegajosidad perfecta. ¿Quién le da esa característica? Le da el colesterol. Pero además las patitas, estas patitas tienen los enlaces, como lo hemos visto acá, tienen a veces dobles enlaces, tienen enlaces simples, y esas modificaciones en las patitas de la parte hidrofóbica
hacen también que el mosaico sea más fluido o menos fluido. ¿Por qué? Porque necesitamos células que sean muy fluidas, como por ejemplo, nuevamente los macrófagos. Los macrófagos necesitan moverse mucho. Pero una célula epidérmica no tiene que moverse, tiene que ser rígida. Por lo tanto, no va a tener la misma estructura ni fluidez su capa fosfolipídica, porque a ella no le conviene que se mueva, le conviene que más bien sea una estructura más rígida, más fija. Entonces, tanto las patitas como el colesterol van a ayudar a eso. Pero además hay un movimiento entre la membrana. Dentro de la membrana, los fosfolípidos es como el marido y la mujer, ¿no es cierto? La mujer está a la derecha y el marido a la izquierda, y de repente se cambian de lugar, ahora el otro está a la derecha y el otro está a la izquierda. Este movimiento se produce, fíjense, 10 a la 7 veces por segundo. O sea, no nos podemos imaginar la velocidad a la cual se van moviendo estos. Constantemente van rotando, ¿no? Van rotando este con el otro, con el de adelante, con el de detrás. O sea, están constantemente moviéndose. Es como una ciudad donde todos tienen que girar. Pero además, en algunas situaciones, el fosfolípido que está debajo, con la cabecita hacia adentro de la membrana, hacia adentro de la célula, le dice, oye, cambiaremos, ya me cansé de estar acá. Entonces saca la cabeza para mirar qué hay en el exterior y también hay este cambio, este flip-flop, se llama este movimiento flip-flop de la membrana, que es muy raro. Es muy raro. Normalmente dice una vez al mes. Puede ocurrir esta situación. Y esto también es importante. Dentro de la célula le da ciertas características especiales. Ahora, fíjense, dos células pueden, por su característica fosfolipídica, podrían fusionar gracias a lo que se llama la fusión de membranas. Gracias a ese movimiento flip-flop y gracias a ese movimiento giratorio que tienen los fosfolípidos, cuando yo acerco dos membranas, como cuando yo agarro dos gotitas de aceite y las junto y se fusionan, de la misma manera, en algunas ocasiones sucede esto. Pero obviamente aquí tengo que yo colocar ciertas sustancias que inhiban, por ejemplo, los COP y las clatrinas, que los vamos a ver más adelante, y que hayan proteínas que se llaman las famosas fusinas, ¿no? Las fusinas o fusiosinas son las que permiten fusionar membranas. Entonces, luego, después de realizar este proceso, yo puedo tener una característica mixta, una célula híbrida, con proteínas tanto de, en este caso, ratón, como de células humanas. Esta característica hace que nuestras células, porque la célula no tiene que fusionarse con otra. El único motivo por el cual una célula se fusione con otra célula de mi cuerpo, ¿cuándo es? Ocurren dos situaciones. ¿Quién me dice? ¿Cuándo tienen que fusionarse las células? Piense. Doctora, tal vez cuando se forma un nuevo ser, en Muy este bien. caso el coito. Sí, en la formación del cigoto, entre el espermatozoide y el glóbulo, funciona, y exacto, ahí tiene que ocurrir. ¿Y en qué otra fase más? No, la gametogénesis no, la gametogénesis se esporula, se separan, ¿no? Estamos hablando de fusionar. Pero sí, en la formación del cigoto tiene que existir, por lo tanto, nuestra célula tiene que tener esa capacidad innata de poder hacerlo. Si no tuviera, no habría posibilidad de la reproducción sexual. ¿Dónde más? Bueno, las bacterias tienen un pili, ¿no es cierto? Una proyección, se fusiona con la membrana del otro y le pasa por ahí su pedazo de DNA. Ahí también puede haber. ¿En qué otra parte más? Ustedes no se acuerdan de embriología. ¿Se acuerdan del sinsitio trofoblasto? Sí, el plásmido. ¿Se acuerdan del sinsitio trofoblasto? ¿Saben qué es un sinsitio?
Así es, Juliana, los plásmidos en las bacterias. Pero no estamos hablando de bacterias, estamos hablando de humanos. No tenemos nosotros pili para poder pasar nuestro plásmido. Bueno, el sincitio trofoblasto, si se acuerdan, era un tipo de tejido que en realidad era una fusión de células, por eso parecía como polinucleado, muchos núcleos, y esas células fusionadas le daban origen a toda la parte del corion y del amnios, ¿no? Entonces ahí también las células se reproducían y tenían que fusionarse, por eso es que tienen varios núcleos. ¿Qué otra célula de nuestro cuerpo tiene varios núcleos? Exactamente, es la capa externa del trofoblasto, por eso sincitio trofoblasto. ¿Qué otra célula tiene? Embriogénesis, no morfogénesis también. ¿Qué otra célula? A ver, una célula de nuestro cuerpo polinucleada. Que hay muy pocas polinucleadas, pero hay una polinucleada. ¿Se acuerdan? Histología. ¿Qué células de nuestro cuerpo son polinucleadas? Son largas y polinucleadas. Y que presentan gran cantidad de actina y miosina. ¿Ni así? Actina, miosina. Actina, miosina. ¿Los mioblastos? No los mioblastos. Los mioblastos son los precursores ¿de qué? De las células musculares. ¿Y la célula muscular es polinucleada? Sí. ¿No? Entonces también es un sincitio. Las fibras musculares son sincitios. Entonces esas fibras musculares, los miotrofoblastos, van a producir muchas células que se van a fusionar para formar una fibra muscular. ¿Ven? Es necesaria esta función de fusión de membranas. Pero esta fusión de membranas lo aprovechan los virus y las bacterias. Se aprovechan de nosotros. Ya tengo cómo entrar a la célula, me dice, ¿no? Voy a fusionar mi membrana y de esa manera voy a poder ingresar a la célula sin que ella se dé cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? El VIH, muchas otras bacterias también, ¿no? Los virus que vienen encapsulados, no solo con la cápside, vienen con membrana también. Agarran, se juntan con la célula de defensa, que puede ser un linfocito, puede ser un macrófago, pero al fusionarse, esta célula fusionada, mi macrófago fusionado, que puede también ser una célula epitelial, por ejemplo, en el citomegalovirus, empieza a expresar proteínas que tenía el virus o la bacteria. Y gracias a esa